60 fueron las comunas donde este fin de semana se realizaron elecciones primarias con todo lo que conllevaba elecciones primarias con la ley actual, ley seca, feriado irrenunciable, mall cerrado, supermercados cerrados. Bueno, eso en cuanto a lo que fue en la práctica para los usuarios, qué fue lo que cambió durante este día domingo. Sin embargo, para los partidos cambiaron algunas cosas, no demasiados, y cada uno le hace la lectura que le es más favorable. Bienvenida. Totalmente, Mati. Claro, como tú bien dices, son lecturas que comienzan a bajar quizás el tono a quienes salieron mayoritariamente perdiendo algunas comunas, mientras los ganadores, por supuesto, celebran, pero mesuran su mensaje considerando que dicen que ahora todos van a actuar unidos para ir a derrotar al oponente, que por ejemplo en el caso del Chile Vamos dicen que se tienen que unir, que tienen que haber conversaciones por supuesto en el pacto, pero también con republicanos, con demócratas, con amarillos y el Partido Social Cristiano, porque dicen que la única forma de llegar a buenos resultados y derrotar al actual oficialismo entonces es yendo unidos. Unidad que eso sí, durante esta jornada de las primarias se dejó un poco de lado, cada uno defendió por supuesto a sus candidatos y candidatas. Por ejemplo, particularmente lo que pasa en Puente Alto, ahí Carla Rubilar, la exministra, genera un importante triunfo, más del 80% de quienes votaron se pusieron su voto a favor de la ex ministra Carla Rubilar, mientras otros, como por ejemplo el concejal Felipe Osandón, que sabemos es cercano a Renovación Nacional, no militante, pero cercano, decían que era una primaria fraudulenta porque Eric González, quien iba por la UDI, casi no apareció dentro de estas campañas o sencillamente no apareció, al menos públicamente. Eso por un lado. Por otro lado, también RN logró quedarse con una comuna no menor y que hablamos de Lo Barnechea. Es decir, la UDI queda sin representantes dentro del sector oriente, que sabemos que es un sector que casi la sandía calada para la oposición, especialmente para Chile Vamos, donde hay altas posibilidades de que lleguen al municipio. Y ahí la UDI queda entonces sin representantes porque Felipe Alessandri le gana a Carlos Ward. Y ahí fue bien, fue una pelea bastante... ¿cómo decirlo? No fue emblemática es la palabra, pero fue una pelea bastante dura, porque el alcalde, que es UDI, le dio finalmente el apoyo a Felipe Alessandri, que es RN, por eventualmente o lo que se llamaron malas prácticas de campaña del equipo de Carlos Ward. Y eso, claro, ha dolido en el partido, le ha dolido al candidato Ward, pero finalmente lleva a Felipe Alessandri a tener prácticamente la alcaldía ganada en el próximo mes de octubre. Ahí entonces se produjo una batalla bien particular, pero que termina entonces con un vencedor que era quien estaba desafiando más bien, porque Carlos Ward era una persona que llevaba mucho tiempo como concejal, había tenido una carrera, él decía que era el mejor representante de la comuna. Sin embargo, ahí le gana otro vecino, porque también es vecino de ahí, Felipe Alessandri. Totalmente, Mati, y de hecho en primera instancia antes de estos comicios Felipe Alessandri también era quizás más insistente en llevar a cabo una campaña limpia, pero él decía, se me está perjudicando con la rotura de palomas, por ejemplo, con información falsa, entre otros. Pero hoy habló desde la sede de RN y decía que valoraba mucho el llamado que hace Carlos Ward después de haber sido derrotado por su oponente, y que de hecho dice que el precandidato de la UDI en ese entonces le mandó, también llegó primero a decirle y felicitarlo por su triunfo, pero que le entregó su plan que buscaba llevar a cabo en la comuna. Algo entonces que tratan de tratar de disminuir la tensión y decir que ahora sí están trabajando en unidad, pero es una unidad que al menos previo a estas elecciones fue difícil de ver. Bueno, y anoche, claro, salieron juntos, dejando atrás rencillas, sin embargo termina el punto de prensa y Carlos Ward desapareció. Totalmente. Así que no sabemos qué tanta unidad hay, pero al menos sí llegó a felicitarlo en un acto republicano. Sin duda. Por otro lado, también, por ejemplo, ¿qué pasa en la Florida? Seguimos hablando del Pacto Chile Vamos, después obviamente analizaremos lo que pasa en el oficialismo, pero en tanto en la Florida, donde fue a competir distintos candidatos, uno de ellos independiente por cupo UDI, que algunos catalogan como el delfín de Rodolfo Carter, del actual alcalde. Hablamos de Daniel Reyes, quien ha sido ampliado
y abiertamente apoyado por el actual jefe comunal de la Florida, y que de hecho ayer Carter se dice palabras bien fuertes en contra de la secretaria general de la UDI, de María José Hoffman, y dicen que casi lo miraron en menos a Daniel Reyes, que decían que era un completo desconocido, pero él decía enhorabuena que los desconocidos estén triunfando, porque él ganó ampliamente también los comicios ahí de primarias en la Florida y se convierte en la carta única de representación de Chile Vamos en esta comuna que Rodolfo Carter sabemos tendrá que dejar porque no puede ir a la reelección. Pasemos a escuchar, Mati, los invito a ver algunas de las palabras que hoy salen a la luz luego de estas elecciones y que finalmente vienen a proyectarse ya de aquí a lo que tenga que pasar de aquí al 27 de julio, cuando venza el tiempo para inscribir las candidaturas de los y las personas que vayan, candidatos y candidatas que vayan a competir por los municipales y también por los gobernadores regionales. Hay muchos antecedentes que nosotros ponemos sobre la mesa para poder definir a los candidatos. Obviamente la quinta región, Renovación Nacional, tiene una fuerza muy importante, con 2 senadores, con varios diputados, alcaldes, que obviamente nos hace pensar que nuestro candidato es el que mejor resultado puede dar en la elección. Pero son parte de las conversaciones y las negociaciones. Además, en el término de los gobernadores, nosotros hemos hecho un llamado también a los republicanos para que lleguemos en unidad en gobernadores, porque creemos que es la mejor opción para obviamente ganar regiones con el 40+1 y no imponernos un límite más alto de 50+1 en una segunda vuelta. Si la oposición, dado los resultados del día de ayer, y esto es lo virtuoso de lo que ocurrió, logra ganar en la Florida, logra ganar en Puente Alto, estamos hablando de un universo demasiado importante de votos pensando en el próximo año. Nosotros estamos tranquilos, creemos que hay una primera etapa que se cierra con esto y tenemos la responsabilidad de ir cerrando las siguientes etapas. Esperamos agilizar el tranco, apurarnos para tomar las definiciones no solamente dentro de Chile Vamos, como se hizo con la primaria, sino que también con el resto de la oposición. Tenemos una obligación con Chile, pensando en derrotar a la izquierda en el mes de octubre, que es el preámbulo de lo que va a ocurrir el próximo año con la presidencial y parlamentaria. Mati, otra cosa interesante que pasó en este pacto es que la UDI fue ampliamente superada por Renovación Nacional en cuanto a los votos que recibieron. Por ejemplo, aquí, según cifras del CERVEL, el 20,38% de quienes votaron en el pacto de Chile Vamos lo hizo por Renovación Nacional, mientras que el 15,82% lo hizo por la UDI. Ya más abajo está Evópoli con 4,64%. Y de hecho ayer, luego de estas elecciones, se había convocado un punto de prensa por parte de la UDI. Finalmente se suspende y lo hacen hoy. Nadie sabe el motivo, pero probablemente también tenía que ver con estas derrotas fuertes que sufrieron aquí en ese partido, que también hablaban de la unidad, pero también hay que pasar este mal rato de alguna forma para seguir avanzando. Por otro lado, lo que íbamos a analizar sobre el pacto oficialista más la democracia cristiana. Es un pacto que fue a competir en alrededor 47 comunas a nivel nacional, que el Partido Socialista tuvo ampliamente una votación superior a los otros. Por ejemplo, el Partido Socialista llegó al 20% del total de los votos recibidos por en el pacto en general, y también aquí también el Partido Comunista tuvo un amplio desempeño. El 20,06% lo tuvo el Partido Socialista, los grandes ganadores en ese sentido. Sin embargo, ganaron en comunas quizás más pequeñas, menos emblemáticas. El Partido Comunista, claro, y el Frente Amplio se quedó con capitales regionales. Sin duda. Ahora, el análisis es bien difícil por las comunas, porque no en todas iban candidatos de los mismos partidos, por lo tanto hay que verlo como una comuna. Ahora, en el titular grande, claro, son bastante llamativas las comunas donde se ganan, y es por eso que dentro de cada uno de los pactos hay partidos que pueden decir nosotros resultamos vencedores, pero es muy difícil de sacar conclusiones que sean, digamos, extensibles o que permitan ver qué es lo que va a pasar o cuál es el comportamiento del electorado frente a un determinado partido. De hecho, hablamos con algunos expertos y eso nos recalcaban, porque la participación primero es bajísima, 6,1% a nivel nacional, son solo 60 comunas de más de 340 que hay en nuestro territorio, y la de gobernaciones solo 2 de las 12 gobernaciones a nivel nacional que tenemos. Entonces, por supuesto, todo esto es en el ámbito pequeño. Nadie podría sacar una proyección de lo que podría pasar luego
en las elecciones generales que se van a vivir en octubre de este año. Sin embargo, lo que sí se puede ver es que el socialismo democrático, por ejemplo, quedó disminuido de alguna forma frente a Apruebo Dignidad, en el fondo, al Frente Amplio más el Partido Comunista. También quienes sufrieron fuertes caídas, por así decirlo, fue la Democracia Cristiana, quienes perdieron en La Granja con Juan Valdés. Era el único candidato que recibió el apoyo abiertamente a través de un video de la expresidenta Michelle Bachelet. Ahí se quedó en la candidatura de La Granja, quedó la DC, y el Juan Valdés era representante del Partido Socialista y recibió el apoyo de Michelle Bachelet, pero perdieron Peñalolén, que era históricamente de la Democracia Cristiana. De hecho, Carolina Leitao, sabemos que ya no es militante de la ADC, pero ella fue ampliamente ganadora durante las jornadas de elecciones anteriores y llevaba ya... Bueno, y se fue a la Democracia Cristiana precisamente por esta razón. Claro, y ahí Jimena Yamín no pudo entonces superar a quien fue en la lista de Peñalolén también cercano al oficialismo. De hecho, iba en la lista del oficialista. Pasemos a escuchar justamente aparte de quienes hoy se reunieron en este pacto Contigo Chile Mejor y que de alguna forma hacían un análisis positivo, pero siempre pensando en que aún queda lo más importante, y que es definir en las comunas y gobernaciones donde no se llevaron a cabo este tipo de elecciones. En octubre es la elección definitiva con voto obligatorio, donde las alcaldías van a definir quién va a ser la persona que represente los intereses populares de esas comunas. Así que por el momento estos comicios, que son elecciones para zanjar los nombres que llevan las propias candidaturas, los propios partidos, los independientes, deben ponerse a prueba en la elección real, que es en octubre. Y allí estaremos desplegados con toda la fuerza para que el progresismo salga victorioso. El país lo que quiere es unidad, que tiene la convicción, así lo ha venido manifestando en los últimos años, que los acuerdos y jugarse por proyectos colectivos es lo que aspira la ciudadanía. Así que fundamentalmente que se entienda que es la única manera que sea el país y los ciudadanos que ganen. Aquí no ganamos por separado, no ganamos en forma personalista, no ganan los proyectos individuales. Nosotros creemos en un proyecto colectivo que le haga bien y le hable a las personas. Ahí Alejandra Kraus destacaba lo que pasó en La Granja, que permanece al menos para ir a candidatura, mandatando la ADC, porque recordemos que del PIN ya va a dejar entonces el municipio, quien es también de la Democracia Cristiana. Por otro lado, también hablaron algunos de los ganadores, específicamente la exministra Carla Rubilar, que te decían en una primera instancia, Mati, sacó más del 80% de los votos en Puente Alto en esta primaria, que para muchos ha sido cuestionada, para otros dicen que por el contrario ratifica la candidatura de la exministra Carla Rubilar, y quien hoy le preguntábamos igual, porque con ella pasó un suceso particular, y es que ella, en vez de que el alcalde Germán Codina la acompañara a ella a votar, fue todo al revés. Ella acompañó al actual alcalde a votar porque ella todavía no tenía el registro para votar en Puente Alto. De hecho, ella estaba inscrita en Colina y ahí no habían primarias. Le preguntamos eso hoy mientras celebraba también su triunfo, y ella decía que le gustaría hablar sobre las propuestas, que ella ya se cambió, y decía hace mucho tiempo, pero la verdad es que fue después del 10 de abril, se puede ratificar eso en el CERVEL, porque por eso ya va a poder votar en octubre. Lo hizo posterior a esta fecha, al 10 de abril, y por eso no pudo votar en estas primarias. Sin embargo, también dijo que a la brevedad se va a ir a vivir a la comuna de Puente Alto. Esa es una promesa que hizo hoy durante un punto de prensa que emitió desde Renovación Nacional. También hablaron desde el Partido Comunista, decían estar felices, llamaban a la unidad y por supuesto valoraron también lo que pasó, por ejemplo, con Nicolás Hurtado, un precandidato que iba por la Florida y que finalmente queda como la carta única del oficialismo, y también, por ejemplo, lo que pasó en Antofagasta. Pasemos a escuchar ambas declaraciones. Yo estoy inscrita en Puente Alto hace bastante rato. Y quiero decir que voy a votar en octubre en Puente Alto. Y no solamente voy a votar en Puente Alto, voy a vivir en Puente Alto. Pero me gustaría muchísimo que el debate que se da ya no empiece a ser donde uno vive o donde uno duerme, sino si uno tiene o no las competencias para poder administrar la comuna más grande de Chile. Yo me hago cargo del debate al respecto del arraigo y la pertenencia. Voy a vivir en Puente Alto,
pero me pregunto si el debate más de fondo para cambiarle la vida a los puentealtinos y a las puentealtinas no es quién tiene las competencias para administrar la comuna más grande de Chile, con más de 153.000 millones de presupuesto. Mejor, ya tenemos candidaturas a nivel nacional para representarnos en las próximas elecciones alcaldicia. Esa es una señal muy importante porque es algo que hemos refrendado permanentemente. Somos el pacto que hoy día le garantiza gobernabilidad a Chile, somos el pacto que hoy día ha logrado ponerse de acuerdo, es un pacto que además ha sumado independientes y que hoy día, con el resultado de las primarias, le garantiza a los chilenos y chilenas que no vamos a estar en discusiones intestinas viendo quién va a ser el candidato a la candidata, no vamos a estar en la lógica del turismo electoral que hemos visto en otros sectores, particularmente de la derecha. Claro, desde el oficialismo más la DC han apuntado harto a esa táctica o a hablar sobre la frase turismo electoral porque se ha dado en algunas comunas en que personas fuera de la comuna quieren ir a gobernar aquellas. Por ejemplo, el caso de Ruth Hurtado, que también hoy dio declaraciones, ella quiere llegar al municipio de Recoleta, siendo la carta, ojalá, decía ella, única de la oposición, pero también hay quienes le cuestionan a Ruth Hurtado, que viene de la Araucanía, a una comuna donde ella no vive y que no conocía la realidad de Recoleta, algo que por supuesto ella descarta. Ese ejemplo se puede extrapolar tanto al pacto oficialista más la DC como también al pacto de Chile Vamos y veremos si les dará o no resultado de aquí a octubre. El 27 de octubre se concretarán las elecciones municipales, que para muchos, Matis, es importante porque pueden reflejar lo que podría pasar en noviembre del próximo año con las presidenciales. Sí, pero claro, ahí sí que vamos a poder hacer proyecciones y extrapolar estos resultados, pero esta elección en particular, bien difícil. Sí, y las condiciones aparentemente no se van a repetir en la próxima elección, digo las condiciones para los ciudadanos, porque el proyecto que está en el Congreso, que pasa a segundo trámite, pasa a la Cámara de Diputados, se aprobó el día viernes en el Senado, lo que hace es definir elecciones, las próximas elecciones van a ser en 2 días, no va a ser ninguno feriado obligatorio y se acaba la ley seca. Esa fue entonces, así quedó este proyecto de ley, pasa a la Cámara de Diputados y luego de eso pudiera convertirse en ley. Nos vamos a una pausa hasta ahora y ya regresamos con otras noticias del día. Gracias.